Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Es 2 de junio. Iniciamos ya el 6º mes del año. Ayer se cumplieron 4 años del gobierno de este país. Hay sendos anuncios. Esperábamos más anuncios, pero está bien. A ver si seguimos en el esquema de la justicia selectiva o llegamos a los días de una justicia general. Vamos a estar pendientes del desarrollo de esos 3 anuncios que se hicieron anoche. La homilía está llegando a su fin. Nos quedan pocos días para poder estudiar a Monseñor Romero en este 17 de febrero de 1980. Ayer tuvimos en su totalidad la carta que Monseñor le mandó al presidente Jimmy Carter, explicándole por qué no está de acuerdo en el apoyo militar y económico para esta junta de gobierno que está masacrando al pueblo. Hoy, en el segmento de hoy, como complemento a la carta enviada a Jimmy Carter, como complemento, tenemos la descripción de lo que está sucediendo y vamos a recoger de Monseñor Romero la opinión al respecto de la Fuerza Armada, entre otros. La frase que escogí para hoy tiene que ver con lo de la Fuerza Armada y dice lo siguiente: no estoy en contra de la institución de las Fuerzas Armadas. Sigo creyendo que hay elementos honestos que son la esperanza de su propia reivindicación. También creo en la necesidad de unos verdaderos cuerpos de seguridad que sean la seguridad de nuestro pueblo. Sin embargo, no puedo estar de acuerdo con aquellos militares que, abusando de su rango, están desprestigiando a estas instituciones necesarias, convirtiéndolas en instrumentos de represión e injusticia. Da la impresión que es la derecha la que está gobernando. Esto es lo que hemos escogido como frase para hoy. No gobierna la Junta Revolucionaria de Gobierno, gobierna la derecha. De los 3 proyectos, el proyecto de la izquierda con su organización popular, el proyecto del gobierno haciendo algunas reformas y el proyecto de la oligarquía. ¿Quién manda aquí? La oligarquía. Da la impresión, Monseñor describe, da la impresión. Con esto, Monseñor pone el dedo en la llaga. Estamos en marzo, 17 de febrero de 1980. Dentro de 1 mes y 7 días, Monseñor Romero estará siendo asesinado. Oigamos a Monseñor. A la democracia cristiana le pido que analice no solo sus intenciones, que sin duda pueden ser muy buenas, sino los efectos reales que su presencia está ocasionando. Su presencia está encubriendo, sobre todo a nivel internacional, el carácter represivo del régimen actual. Es urgente que como fuerza política de nuestro pueblo vean desde dónde es más eficaz utilizar esa fuerza en favor de nuestros pobres. Si aislados e impotentes en un gobierno hegemonizado por militares represivos, o como una fuerza más que se incorpora a un amplio proyecto del gobierno popular cuya base de sustentación no son las actuales Fuerzas Armadas cada vez más corrompidas, sino el consenso mayoritario de nuestro pueblo.
No estoy en contra de la institución de las Fuerzas Armadas. Sigo creyendo que hay elementos honestos que son la esperanza de su propia reivindicación. También creo en la necesidad de unos verdaderos cuerpos de seguridad que sean la seguridad de nuestro pueblo. Sin embargo, no puedo estar de acuerdo con aquellos militares que, abusando de su rango, están desprestigiando a estas instituciones necesarias, convirtiéndolas en instrumentos de represión e injusticia. Da la impresión que es la derecha la que está gobernando. Y así será mientras el gobierno no señale y sancione a los responsables de tanta represión y sea incapaz de llevar adelante las reformas propuestas en favor del pueblo pobre, porque la oligarquía es la que está aprovechando esta debilidad política del gobierno para atacarlo e impedir con la fuerza militar que lleve a cabo sus reformas. Cada vez más se vuelve a oír, como antes, el rumor popular de la connivencia entre los cuerpos de seguridad y los grupos clandestinos armados de derecha. El sufrimiento del pueblo crece hasta hacerse ya imposible siquiera un recuento de los hechos violentos de esta procedencia de derecha. Solo como ejemplo, me quiero referir a nuestros queridos sacerdotes, porque así como el abono, el estiércol, hace más hermosos los jardines, también la calumnia de estos días ha hecho florecer también la santidad de nuestros apóstoles en los campos de la pastoral. Aquí tenemos cartas muy bonitas de sacerdotes que repudian la calumnia y hacen responsables a sus autores de lo que les pueda suceder, y ratifican su compromiso con el pueblo, porque no están comprometidos con nadie más que con Cristo y con el pueblo que refleja la santidad de Cristo nuestro Señor. Llegamos a la sección bíblica. Escuchar a Monseñor ciertamente es formidable, maravilloso. Escuchar a Jesús en este texto que vamos a compartir ahora es formidable. Estamos en el Evangelio de Marcos y hay mucho que decir. Hay mucho que hablar de la actitud de Jesús. En la primera lectura tenemos el libro del Eclesiástico. Estamos retomando ya la lectura que traíamos del libro del Eclesiástico. Estamos en el capítulo 44, versículo 1 y del 9 al 13. Y dice lo siguiente: hagamos el elogio de los hombres de bien, de la serie de nuestros antepasados. Hay quienes no dejaron recuerdo y acabaron al acabar su vida. Fueron como si no hubieran sido, y lo mismo sus hijos tras ellos. No así los hombres de bien. Su esperanza no se acabó. Sus bienes perduran en su descendencia. Su heredad pasa de hijos a nietos. Sus hijos siguen fieles a la alianza y también sus nietos gracias a ellos.
Su recuerdo dura por siempre. Su caridad no se olvidará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El libro del Eclesiástico tiene muy buenas y universales enseñanzas. Podemos preguntarnos sobre nuestros antepasados, papá, mamá, abuelos, abuelas. ¿Qué nos dejaron de herencia? ¿Orgullo o vergüenza? Esto está bien para hablar de ellos. Y al hablar de nosotros, ¿qué vamos a heredar a nuestros hijos? ¿Orgullo o vergüenza? Ayer, anoche, el presidente, mientras realizaba su discurso, dijo, en este momento, anoche, en este momento se está haciendo la extinción del dominio del expresidente Alfredo Cristiani. Extinción de dominio. Todos los bienes del expresidente pasan a ser propiedad del Estado. 1989 a 1994, periodo presidencial. Va a pasar lo mismo con todos y con todas, es lo que vamos a ver. ¿Qué heredó el expresidente? ¿Orgullo o vergüenza? ¿Qué vamos a heredar? ¿Orgullo o vergüenza? ¿Pasaremos a la historia como gente de bien o como gente de mal? El eclesiástico es duro en su pensamiento. Vamos al Evangelio, porque si este texto del eclesiástico es duro, más duro es el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 11, versículos del 11 al 26, y dice lo siguiente. Después que la muchedumbre lo hubo aclamado, entró Jesús en Jerusalén derecho hasta el templo. Lo estuvo observando todo, y como era ya tarde, se marchó a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salió de Betania, sintió hambre. Vio de lejos una higuera con hojas y se acercó para ver si encontraba algo. Al llegar, no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces le dijo: nunca jamás coma nadie de ti. Los discípulos lo oyeron. Llegaron a Jerusalén, entró en el templo y se puso a echar a los que traficaban ahí, volcando las mesas de los cambistas y los puestos de los que vendían palomas. Y no consentía a nadie transportar objetos por el templo. Y los instruía diciendo: ¿no está escrito: mi casa se llamará casa de oración para todos los pueblos? Ustedes, en cambio, la han convertido en cueva de bandidos. Se enteraron los sumos sacerdotes y los escribas, y como le tenían miedo porque todo el mundo estaba asombrado de su doctrina, buscaban una manera de acabar con él. Cuando atardeció, salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, al pasar, vieron la higuera seca de raíz. Pedro cayó en la cuenta y dijo a Jesús: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Jesús contestó:
tengan fe en Dios. Les aseguro que si uno dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, no con duda, sino con fe en que sucederá lo que dice, lo obtendrá. Por eso les digo, cualquier cosa que pidan en la oración, crean que se les han concedido y la obtendrán. Y cuando se pongan a orar, perdonen lo que tengan contra otros, para que también su Padre del cielo les perdone sus culpas. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Si las palabras del eclesiástico son fuertes, ¿qué heredamos? ¿Orgullo o vergüenza? Las palabras de Marcos en este evangelio son más duras. Las palabras contra el templo debe ser casa de oración, no negocio de nadie. Marcos usa la palabra traficantes, la gente que compra, vende en nombre de Dios. Marcos, en su juicio crítico, es un poco, y tiene toda la razón, es un poco desordenado. Porque lo que nos está describiendo es la entrada de Jesús en Jerusalén. Lo aclamaban, bendito el que viene en nombre del Señor. Cuando esa muchedumbre se retira, Jesús va al templo, porque los 3 evangelios sinópticos solo presentan una sola venida desde Galilea hasta Jerusalén. No como Juan, que Jesús entra, sale, no. Pero como Marcos es con todos los derechos, porque es el primero que escribió sobre Jesús y escribió lo que Pedro le contó. Marcos no fue testigo ocular, no conoció a Jesús. Marcos es un poco desordenado. Llegó, pero se fue a Betania. Salió al siguiente día, fue a darle vuelta a las mesas y después se fue. Y al tercer día, mira la higuera que le había dicho que quería, como tenía hambre quiso comer, pero la higuera está seca. En la escena general, vamos nosotros a hacer una comparación. La higuera no da fruto. Claro, dice Marcos, no era tiempo de dar fruto. Pero Jesús tenía hambre y quería comer. Pero no hay fruto porque no es tiempo de dar fruto. El templo lo han convertido en una cueva de ladrones, de traficantes. Allí tampoco hay fruto. Es que tampoco es tiempo de fruto porque no va a dar fruto. Y la sentencia contra la higuera, nadie coma de ti, es la misma sentencia contra el templo. Nadie coma de ti. Este templo, igual que la higuera, no tienen por qué existir. Al siguiente día, la higuera está seca. Ante la muerte de Jesús, ante el asesinato de Jesús, el templo está muerto. No tiene fruto. No va a dar fruto porque la han convertido en una cueva de ladrones. ¿Qué le pasó a la higuera? Se secó. ¿Qué le pasa al templo? No existe. En el año 70, Roma destruyó ese templo y nunca más lo han reconstruido. Lo que la religión judía venera, va y toca, se llama Muro de los Lamentos. Es el muro de contención, lo que contiene que no se derrumbe los paredones
donde estuvo el templo. No hay más templo. La higuera se secó, el templo lo destruyó Roma y nunca más lo han reconstruido. Hoy ese lugar está ocupado por los musulmanes. No hay señales de que se reconstruya el templo. Si las palabras del eclesiástico son duras, las palabras de Jesús lo son aún más. Si vamos a heredar orgullo, tenemos que ser personas de bien. Si vamos a heredar vergüenza, somos personas del mal. Y más nos valdría no haber nacido, porque nos vamos a secar. Más nos valdría no haber nacido porque nos van a destruir. Es un desafío. Usted dirá en qué camino andamos, en qué camino estamos. Personas de bien, personas de mal. El Evangelio nos orienta para que seamos personas de bien. Tengo que poner el ejemplo del señor Alfredo Cristiani, prófugo, huyendo en Italia. ¿Persona de bien o persona de mal? ¿Cuánto saqueo le hicieron a este país? ¿Persona de bien? Los jesuitas, personas de bien, martirizados bajo el poder del señor Alfredo Cristiani. La banca privatizada por Alfredo Cristiani. Él repartió los bancos y se agarró uno para él. Y así la lista. Personas de bien, personas de mal. Tenemos la posibilidad de ser personas de bien. El Evangelio nos ayuda para eso. Usted y yo decidimos, orgullo o vergüenza. Bendiciones para todos y para todas.